Papá, ya no puedes estar en la sala cuando vengan las visitas. Esas fueron las palabras exactas que me dijo mi hija Carmen ayer por la tarde, parada en la puerta de mi propia sala, con esa voz que usaba cuando era niña para pedirme permiso para algo. Pero ahora no me estaba pidiendo permiso. Me estaba dando una orden en mi propia casa. Me quedé ahí sentado en mi sillón café, el mismo donde había visto crecer a mis hijos durante 25 años, sosteniendo el periódico El Informador que ya no estaba leyendo. Las palabras se me quedaron flotando en el aire como humo de cigarro, tardando en llegar a mi entendimiento. ¿Cómo que ya no puedo estar en mi sala? ¿Disculpa? Le pregunté, bajando el periódico despacio, pensando que había escuchado mal. Es que da pena, papá. Cuando vienen los amigos de Roberto, tú ahí sentado con tu ropa de trabajo, se ve mal. Roberto, mi yerno. El que llegó a esta casa hace 3 años sin nada más que una sonrisa bonita y muchas promesas. El que ahora maneja el Jetta que yo pagué. El que usa los trajes que compré cuando pensé que iba a ser un buen esposo para Carmen. Me levanté despacio de mi sillón, doblé el periódico con cuidado y lo puse en la mesita de centro que construí, con estas mismas manos cuando Carmen tenía 15 años. Ella esperaba que le dijera algo, pero yo no sabía qué decir. En 68 años de vida, nadie me había corrido de ningún lado, mucho menos de mi propia sala. Está bien, mija, le dije finalmente, si eso es lo que quieres, pero no estaba bien. Nada estaba bien. Esa noche me quedé despierto hasta muy tarde, sentado en el borde de mi cama, viendo por la ventana hacia el jardín que planté cuando compramos esta casa en 1985. Los rosales que Carmen me pidió que sembrara porque quería que su casa fuera la más bonita de la cuadra. Los mismos rosales que ahora Roberto quiere que quite porque ocupan mucho espacio. ¿Cuándo se volvió mi casa, la casa de ellos? ¿Cuándo me volví yo el visitante incómodo en el lugar que construí con mis propios ahorros? Algo había cambiado. En los últimos meses. Carmen me hablaba diferente, me veía diferente. Como si yo fuera un mueble viejo que ya no hacía juego con la decoración nueva. Como si mi presencia fuera un problema que había que resolver. Pero había algo más en sus ojos cuando me dijo esas palabras. Algo que no era solo vergüenza. Era como si tuviera miedo. ¿Pero miedo de qué? ¿De mí? Del viejo que cambió, pañales, que cargó en brazos cuando tenía pesadillas, que vendió el terreno de su abuelo para pagarle la universidad. Me quedé ahí sentado hasta que salió el sol, dándole vueltas a esa pregunta. Y por primera vez en muchos años, no tenía respuesta. Al día siguiente desperté más temprano que de costumbre. A las 5:30 ya estaba levantado, como había hecho durante 40 años para ir al trabajo. Pero ahora que estaba jubilado, ese horario se había vuelto una costumbre que no podía quitarme. Me preparé mi café en la cocina, el mismo café de olla con canela que había tomado desde que me casé con Esperanza. Dios la tenga en paz. Ella siempre decía que el café sin canela era como un día sin sol. Mientras esperaba a que hirviera, escuché voces en la sala. Roberto estaba hablando por teléfono. Su voz llegaba clara hasta la cocina. No te preocupes. Ya hablé con Carmen. El viejo ya no va a estar molestando cuando vengas. El viejo. Así me decía cuando pensaba que no lo escuchaba. Me quedé quieto junto a la estufa, con la taza caliente, en las manos, tratando de entender qué estaba pasando. ¿Molestando? ¿Desde cuándo mi presencia en mi propia casa era una molestia? Sí, ya le dijimos que cuando tengamos visitas se tiene que meter a su cuarto, siguió diciendo Roberto. Carmen, al principio no quería, pero le expliqué que es lo mejor para todos. ¿Le expliqué? ¿Quién era él para explicarle nada a mi hija sobre mí? Caminé despacio hacia la sala, pisando donde sabía que las tablas no crujían. Roberto estaba sentado en mi sillón, el que había sido mío durante 25 años, hablando como si fuera el dueño de la casa. Exacto. Mientras menos lo vea, la gente mejor. Ya sabes cómo es la gente de dinero, no les gusta ver. Ya sabes, gente corriente. Gente corriente.
Yo, que había levantado esa casa ladrillo por ladrillo. Yo, que había trabajado 6 días a la semana durante 30 años para darle todo a Carmen, gente corriente. Me regresé a la cocina sin hacer ruido. El café ya estaba listo, pero ya no tenía ganas de tomarlo. Se me había hecho un nudo en el estómago que no se iba ni con café caliente. Durante todo el día, Carmen me evitó la mirada. Cuando le pregunté si quería que fuera al mercado por las verduras como hacía todos los sábados, me dijo que no se preocupara, que Roberto ya había mandado hacer el súper. ¿Mandado hacer? Sí, pa. Ahora se puede pedir todo por teléfono, y te lo traen a la casa. Es más fácil. Más fácil. Como si ir al mercado San Juan de Dios, donde conocía a todos los marchantes desde hace 20 años, donde doña Chelo me guardaba los jitomates más maduros y don Aurelio me apartaba las mejores cebollas, fuera algo complicado. Como si esas 2 horas de sábado por la mañana, platicando con la gente del barrio, comprando las cosas que Carmen me encargaba, no fueran lo único que me quedaba de sentirme útil. Esa tarde, cuando llegó la hermana de Roberto con su esposo, Carmen me hizo una seña. Una seña como la que le haces a un perro para que se vaya a su lugar. Papá, ¿por qué no vas a descansar un rato a tu cuarto? Está muy caliente aquí en la sala. No hacía calor. El ventilador estaba prendido y la casa estaba fresca. Pero entendí el mensaje. Me levanté de mi sillón, saludé con educación a las visitas y me fui a mi cuarto como un niño castigado. Desde mi ventana escuché las risas, las conversaciones. Escuché cómo Roberto contaba chistes, cómo las visitas elogiaban la casa, cómo Carmen servía las botanas en la vajilla buena que yo le había comprado para su boda. Mi casa sonaba más alegre sin mí adentro. Esa noche, acostado en mi cama, no podía dejar de pensar en el día que traje a Carmen por primera vez a esta casa. Tenía 3 años y llevaba puestos unos zapatitos rojos que le había comprado en el mercado, los primeros zapatitos nuevos de su vida. Papi, la casa está muy grande, gritó corriendo por todos los cuartos vacíos. ¿Aquí voy a vivir siempre contigo? Siempre, mija. Esta va a ser tu casa para toda la vida. Le prometí mientras la cargaba para que pudiera tocar el techo del cuarto que sería suyo. Habíamos llegado a Guadalajara desde el rancho en Michoacán cuando Carmen tenía 2 años. Esperanza y yo con 2 maletas de cartón y la promesa de una vida mejor para nuestra hija. Yo conseguí trabajo en la construcción, ella lavando ropa ajena. Dormíamos los 3 en un cuartito de lámina en la colonia Oblatos, pero todas las noches, después de cenar frijoles con tortillas, nos sentábamos a planear cómo sería nuestra casa propia. Va a tener jardín, decía Esperanza, para que Carmen pueda jugar sin peligro. Y sala grande, agregaba yo, para cuando vengan las visitas a conocer a nuestra niña. Tardamos 8 años en juntar para el enganche. 8 años guardando cada peso que sobraba en una lata de café Maxwell House, que escondíamos debajo del colchón. 8 años comiendo lo mismo, vistiéndonos con la misma ropa sin comprarnos nada que no fuera absolutamente necesario. Cuando finalmente firmamos las escrituras en el notario, los 3 lloramos. Carmen tenía 10 años y no entendía por qué. Llorábamos y estábamos felices. Pero Esperanza y yo sabíamos lo que significaba tener algo propio en este mundo. Ahora ya nadie nos puede correr, me dijo Esperanza mientras abrazaba a Carmen en la puerta de la casa nueva. Esta es nuestra para siempre. Para siempre. Qué fácil es decir esas palabras cuando tienes 30 años y crees que el amor de 1900, los hijos es eterno como las piedras. Carmen creció en esta casa. En esa sala de la que ahora me corrían, hice su fiesta de 15 años. Contraté mariachis, puse mesas en el jardín, invité a todo el barrio. Ella bailó conmigo su vals vestida, como una princesa, con el vestido rosa que me costó el sueldo de 3 meses. Gracias por darme la fiesta más bonita del mundo, papi, me susurró al oído mientras bailábamos. Cuando me case, quiero que mi esposo sea tan bueno como tú. Qué ironía. Su esposo resultó ser el que me convenció de que yo sobraba en 1900 en mi propia casa. En esa misma sala Carmen estudió toda la preparatoria. Yo llegaba del trabajo y la encontraba ahí,
con sus libros esparcidos en la mesa de centro, mordiéndose el lápiz cuando no entendía las matemáticas. Me sentaba a su lado y le explicaba los problemas con la paciencia que solo un padre puede tener. ¿Por qué sabes tanto, papi? ¿También estudiaste esto en la escuela? No, mija. Yo no pasé del tercer año. Pero cuando uno quiere ayudar a su hija, aprende lo que tenga que aprender. Y aprendí. Me quedaba despierto hasta las 2 de la mañana estudiando sus libros después de trabajar 10 horas bajo el sol, para poder ayudarla al día siguiente. Porque todo lo que yo no pude ser, quería que ella lo fuera. Cuando se graduó de la universidad, la primera universitaria de la familia, me senté en esa misma sala y lloré como un niño. No de tristeza, sino de orgullo. Mi hija, la niña de los zapatitos rojos, ahora tenía un título profesional. La educación que yo nunca tuve, ahora, la tenía ella. Todo esto es gracias a ti, papi, me dijo ese día, abrazándome fuerte. Gracias por creer en mí cuando ni yo misma creía. Pero algo cambió después de que se casó con Roberto. Al principio fueron detalles pequeños. Carmen ya no me consultaba las decisiones de la casa. Roberto opinaba sobre todo, desde el color de las paredes hasta el tipo de plantas del jardín. Poco a poco, yo dejé de ser el hombre de la casa para convertirme en el huésped. Y ahora era el huésped incómodo al que había que esconder cuando llegaban las visitas importantes. ¿En qué momento la niña que me prometió que su esposo sería tan bueno como yo, decidió que yo ya no era lo suficientemente bueno para estar en la sala que construí para ella? La cosa empeoró en las siguientes semanas. Roberto empezó a hacer cambios en la casa como si fuera suya. Un día llegué del doctor y encontré que había movido mi sillón café a un rincón, cerca de la ventana. Es que estorbaba el paso, me explicó Carmen cuando le pregunté. Roberto dice que la sala se ve más moderna así. Mi sillón, el que había comprado cuando ella entró a la secundaria, donde había visto todas las telenovelas de Esperanza, donde había cargado a Carmen cuando tenía fiebre, donde había leído el periódico durante 20 años. Ahora estorbaba. Además, papá, ya casi no lo usas, agregó Carmen, evitando mis ojos. Roberto pasa más tiempo en la sala porque trabaja desde la casa. ¿Trabajaba? Nunca lo había visto hacer otra cosa que hablar por teléfono y ver la televisión. Pero no dije nada. Los hombres de mi generación aprendimos que hay batallas que no se pueden ganar con palabras. 2 días después, Roberto cambió el canal sin preguntarme mientras yo veía las noticias. Este programa está muy aburrido, don Alfonso, me dijo con esa sonrisa que me daba cuando Carmen estaba presente. ¿Por qué no vemos algo más entretenido? Puso un programa de música donde salían muchachas medio desnudas bailando. Yo me levanté sin decir nada y me fui a mi cuarto. Después escuché a Carmen riéndose con él, como si fuera lo más normal del mundo que su esposo me faltara al respeto. Una semana después llegué de hacer los mandados y encontré la mesa del comedor llena de papeles de Roberto. Sus contratos, sus documentos, sus cosas de trabajo extendidas como si fuera su oficina personal. ¿Y dónde vamos a comer?, pregunté a Carmen. En la cocina. Pa. Roberto necesita espacio para trabajar. Es importante. La mesa donde habíamos cenado como familia durante 15 años, donde Carmen había hecho las tareas, donde Esperanza y yo habíamos tomado café todas las mañanas, antes de que ella se enfermara. Ahora era la oficina de Roberto. ¿Hasta cuándo? ¿Va a necesitar la mesa? No sé, papá. Su trabajo es muy complicado. Dice que puede durar varias semanas comiendo en la cocina como empleados, mientras el señor Roberto usaba mi mesa para sus papeles importantes. Pero lo que más me dolió pasó un domingo por la mañana. Carmen siempre me preparaba chilaquiles los domingos desde que era niña. Era nuestra tradición. Esperanza le había enseñado la receta, y Carmen la hacía exactamente igual. Con salsa verde, queso panela y crema. Ese domingo bajé a la cocina esperando el olor familiar de los chiles tostándose. En cambio, encontré a Carmen preparando hotcakes. Buenos días, mija, ¿dónde están los chilaquiles? Ay, papá, Roberto no come comida picante, le lastima el estómago.
Mejor hice hot cakes, a él le gustan mucho. 25 años de chilaquiles dominicales cancelados porque al señorito Roberto no le gustaba la comida mexicana. ¿Y no puedes hacer las dos cosas? ¿Chilaquiles para mí? ¿Hot cakes para él? Carmen suspiró como si le estuviera pidiendo algo, muy complicado. Es mucho trabajo, papá. Además, los hot cakes son más fáciles. Tú puedes comer de todo, ¿verdad? Sí, podía comer de todo. Había comido tortillas duras durante años para ahorrar dinero para su universidad. Había comido frijoles con sal porque no alcanzaba para carne. Podía comer lo que fuera, pero no se trataba de la comida. Se trataba de que mi hija prefería complacer los gustos de un hombre que conocía desde hace 3 años, antes que mantener una tradición de 25 años con su padre. Me senté en la mesa de la cocina a comer hot cakes fríos, mientras escuchaba a Roberto y Carmen riéndose en la sala. Mis chilaquiles dominicales se habían vuelto otro estorbo que había que quitar del camino. Esa tarde, mientras Carmen y Roberto veían una película en mi televisión, me quedé en el jardín regando las plantas. Era lo único que todavía me dejaban hacer sin supervisión. Roberto no sabía nada de plantas, así que por ahora mi jardín seguía siendo mío. Pero hasta eso iba a cambiar pronto. La semana pasada lo había escuchado decirle a Carmen que las plantas ocupaban mucho espacio, que sería mejor poner pasto artificial. Es más práctico, amor. Y se ve más moderno. Pasto artificial. En el jardín donde había enseñado a Carmen a reconocer las rosas por su aroma, donde habíamos plantado el árbol de mango que ahora daba sombra a toda la casa, donde Esperanza había sembrado su hierbabuena, que todavía usábamos para el té. ¿Cuándo iba a terminar esto? ¿Cuándo iba a despertar Carmen y darse cuenta de que estaba borrando a su propio padre de la casa que él había construido para ella? O tal vez ya no iba a despertar. Tal vez ya había decidido que la vida era mejor sin los estorbos del pasado. El martes por la mañana desperté con ganas de salir a caminar. Hacía mucho que no iba al Parque Agua Azul, donde llevaba a Carmen cuando era niña. Decidí que me haría bien recordar tiempos mejores. Regresé como a las 10 de la mañana y escuché voces desde antes de abrir la puerta. Carmen tenía visitas. Pensé en irme directo a mi cuarto para no molestar, pero necesitaba tomar mis pastillas para la presión que había olvidado en la mesita de la sala. Abrí la puerta despacio, tratando de no hacer ruido. Y es que ya no sabemos qué hacer con él. Escuché la voz de Carmen claramente desde la sala. Roberto tiene razón. Da mucha pena cuando vienen nuestros amigos. Me quedé paralizado en la entrada. Carmen estaba hablando de mí con sus amigas, como si fuera un problema que resolver. ¿Y no pueden mandarlo a un asilo?, preguntó una voz que reconocí como la de Lupita, su comadre. Mi cuñada metió a su papá a uno muy bonito en Tlaquepaque. Roberto ya me lo sugirió, respondió Carmen. Pero es que, no sé, me da cosa. Le daba cosa. Meter a su padre en un asilo le daba cosa. No vergüenza, no dolor, no horror. Le daba cosa. Mira, Carmen, siguió hablando Lupita. Tú tienes que pensar en tu matrimonio. Roberto es un buen hombre, tiene futuro. No puedes arriesgar tu felicidad por hacerte cargo de tu papá. Lo sé. Es que mi papá siempre fue muy bueno conmigo, pero ya está viejo. Ya no es el mismo de antes. Ya no era el mismo que se había desvelado cuando tenía calentura, que había vendido el terreno de su padre para pagarle la carrera, que había trabajado como burro durante 30 años para darle todo lo que necesitara. Ya no era el mismo porque ahora tenía 68 años y el cuerpo ya no me respondía como a los 20. Además, continuó Carmen, Roberto dice que mientras mi papá viva aquí, nunca vamos a poder progresar. Dice que los viejos traen mala suerte para los negocios. Mala suerte. Yo, que había criado a la hija más educada del barrio, que había construido la casa más bonita de la cuadra, que había trabajado honradamente toda mi vida sin deber ni un peso a nadie. Ahora era mala suerte. ¿Y él qué opina? ¿Tu papá sabe que estás pensando en meterlo a un asilo? No, no sabe nada. Roberto dice que es mejor así, que no hay que darle esperanzas. Dice que mientras menos sepa, menos va a sufrir cuando llegue el momento.
El momento. Ya tenían fecha para deshacerse de mí. Ya tenían todo planeado. ¿Y cuándo sería? Roberto está viendo unos asilos. Dice que con lo que saquemos de vender, las cosas de mi papá, alcanza para pagar los primeros meses. Vender mis cosas. Mi ropero que había comprado cuando me casé con Esperanza. Mi cómoda donde guardaba las fotos de nuestra boda. Las herramientas que había usado durante 30 años. Mi vida entera convertida en dinero para pagar mi destierro. Es lo mejor, Carmen. Los viejos están mejor con gente de su edad. Allá va a estar más cómodo. Eso dice Roberto. Dice que va a tener enfermeras, doctores cerca, gente que sepa cuidarlo, que aquí no más estorba. No más estorbo. En la casa que construí con mis propias manos para mi familia, no más estorbo. Se me cortó la respiración como cuando me dio el infarto hace 5 años. El corazón se me aceleró tanto que pensé que se me iba a salir del pecho. Las piernas se me volvieron de gelatina y tuve que agarrarme del marco de la puerta para no caerme. 40 años de sacrificio, de trabajo, de amor incondicional, y resultaba que no más estorbaba. La niña que había cargado en brazos cuando lloraba, que había curado cuando se enfermaba, que había consolado cuando le rompían el corazón, ahora planeaba tirarme a un asilo como bolsa de basura vieja. En ese momento entendí algo que me dolió más que todas sus palabras juntas. Carmen ya no era mi hija. La Carmen que yo había criado, la que me abrazaba y me decía que era el mejor papá del mundo, había muerto. En su lugar quedaba una extraña que hablaba de mí como si fuera un estorbo desechable. Me regresé a mi cuarto sin hacer ruido. Cerré la puerta despacio y me senté en la orilla de mi cama. Por primera vez en muchos años, lloré. Lloré por la hija que había perdido, por los años que había desperdiciado creyendo que el amor de los hijos es para siempre, por la ingenuidad de haber pensado que construir una casa para la familia significaba que siempre ibas a tener familia. Pero, después de llorar vino algo diferente, una calma extraña, una claridad fría. Si Carmen creía que yo era un viejo inútil que nomás estorbaba, si pensaba que podía planear mi destino a mis espaldas como si fuera un mueble viejo, se iba a llevar la sorpresa de su vida. Porque lo que Carmen no sabía, lo que Roberto tampoco sabía, es que el viejo estorbo tenía algunos secretos guardados. Secretos que iban a cambiar todo. Esa noche me quedé despierto hasta muy tarde, pero no de tristeza. Por primera vez en meses tenía la mente clara y serena. Como me enseñó mi padre, mijo, cuando te traicionan, no te enojes, piensa. Y pensé toda la noche. A la mañana siguiente desperté a las 5, como siempre. Me preparé mi café con canela y me senté en la mesa de la cocina, con una libreta vieja donde apuntaba los gastos de la casa. Pero esta vez no iba a anotar gastos. Iba a hacer un inventario. Primero anoté lo más importante, las escrituras de la casa. Las tenía guardadas en mi caja fuerte, la misma que Carmen creía que solo tenía mis papeles del trabajo. Lo que no sabía es que ahí también guardaba el testamento que había hecho hace 5 años, después de que Esperanza muriera. Carmen aparece en el testamento, sí, pero como usufructuaria, no como propietaria. Una diferencia que ella nunca se molestó en preguntarme, porque asumió que todo me pertenecía automáticamente sería suyo. Seguí anotando. La casa estaba completamente pagada. Ni un peso de deuda. El terreno tenía un valor actual de al menos 2 millones de pesos, según me había dicho mi compadre Refugio que trabajaba en bienes raíces. La construcción, otros 500,000. Roberto y Carmen vivían en una propiedad de 2,5 millones de pesos, completamente gratis. Después anoté algo que ellos no sabían, el dinero. Durante 30 años de trabajo, siempre aparté el 10% de mi sueldo. No en el banco donde Carmen podía verlo, sino en una cuenta de inversión que abrí con mi compadre Aurelio, que trabajaba en Banamex. Pequeñas cantidades que se fueron acumulando. La cuenta tenía ahora 340,000 pesos. También tenía 2 terrenos en Michoacán que heredé de mi padre. Terrenos que nunca mencioné porque no los consideraba importantes. Pero
El año pasado una empresa cervecera había preguntado por comprar terrenos en esa zona. Según las noticias, los precios habían subido mucho, y había algo más, algo que ni Carmen ni Roberto imaginaban. Hace 6 meses, cuando Roberto empezó a fallarme el respeto, contraté a un investigador privado, un muchacho que me recomendó mi compadre Teodoro, que había tenido problemas con un socio deshonesto. Le pagué 5,000 pesos para que averiguara quién era realmente Roberto Mendoza. Los resultados estaban guardados en mi caja fuerte, junto con las escrituras. Roberto no era el ejecutivo exitoso que le había dicho a Carmen. Trabajaba vendiendo seguros de puerta en puerta, y no le iba muy bien. Tenía deudas con 3 bancos, una demanda por pensión alimenticia no pagada de un hijo anterior que Carmen no conocía, y había sido despedido de su último trabajo por robo. Todo lo que Carmen admiraba de él, su ropa cara, su carro, sus negocios, importantes, lo pagaba con las tarjetas de crédito que había sacado usando como aval la dirección de mi casa. Mi casa era la garantía de las deudas de Roberto. Pero había algo peor. El investigador había descubierto que Roberto le había estado mintiendo a Carmen sobre todo. Le decía que ganaba 40,000 pesos al mes cuando la realidad era que no tenía trabajo fijo. Le había dicho que sus padres vivían en Monterrey cuando realmente estaban muertos. Le había dicho que era soltero cuando tenía un hijo de 8 años abandonado en Guadalajara. Carmen estaba enamorada de un fantasma, de una mentira con patas que le había robado no solo el corazón, sino también el respeto hacia su padre. Esa mañana, mientras ellos dormían, saqué todos los documentos de mi caja fuerte y los acomodé en la mesa de la cocina. Las escrituras de la casa, los papeles de los terrenos, los estados de cuenta de mis inversiones y el expediente completo sobre Roberto Mendoza. Por primera vez en meses, sonreí. Carmen pensaba que era una vieja estorbosa a la que podía tirar como basura. Roberto creía que se había conseguido una casa gratis y una mujer fácil de manipular. Los dos planeaban mi futuro como si yo fuera un objeto sin voluntad. Qué sorpresa se iban a llevar cuando descubrieran que el viejo estorbo tenía el control de todo. Que sin mi firma, sin mi autorización, sin mi permiso, no podían hacer absolutamente nada. La casa era mía, el dinero era mío, y la verdad sobre Roberto iba a ser el regalo más doloroso que le daría a mi hija. En todos estos años, trabajando en construcción, había aprendido algo muy importante. Antes de tumbar un edificio, tienes que saber exactamente dónde están los pilares que lo sostienen. Y yo acababa de encontrar todos los pilares de la vida perfecta que Roberto y Carmen habían construido sobre mis espaldas. El miércoles por la mañana salí de la casa temprano, diciéndole a Carmen que iba al doctor, pero en realidad fui al despacho del licenciado Gutiérrez, el mismo abogado que me había ayudado a hacer mi testamento 5 años atrás. Don Alfonso, qué gusto verlo. ¿Cómo está todo? Necesito hacer algunos cambios legales, licenciado, y necesito que sean completamente confidenciales. Le expliqué la situación sin quejarme, solo los hechos. El abogado, un hombre serio de unos 50 años, fue tomando notas mientras yo hablaba. Entiendo, don Alfonso. ¿Qué exactamente quiere hacer? Quiero que mi hija sepa que esta casa tiene dueño, y quiero que ese dueño sea respetado. Revisamos las escrituras línea por línea. Todo estaba en orden. La casa estaba completamente a mi nombre, sin ningún otro beneficiario legal. Carmen vivía ahí por mi voluntad, no por derecho. ¿Quiere modificar el testamento? Todavía no. Primero quiero ver si mi hija reacciona cuando sepa la verdad. Si demuestra que todavía tiene algo de la Carmen que yo crié, podemos hablar. Si no... El licenciado entendió sin que terminara la frase. Voy a preparar todos los documentos que necesite. Mientras tanto, le recomiendo que abra una cuenta bancaria nueva donde solo usted tenga acceso. Por si acaso, salí del despacho con una copia certificada de las escrituras y una carta legal que el licenciado me ayudó a redactar. Una carta muy sencilla, pero que iba a cambiar todo. Mi segunda parada fue el banco. Transferí mi dinero de inversiones a una cuenta nueva, una que solo yo podía manejar.
También pedí un estado de cuenta de todos los movimientos de los últimos 6 meses. Lo que descubrí me confirmó lo que ya sospechaba. Roberto había estado usando mi dirección para solicitar créditos, 3 tarjetas de crédito y un préstamo personal que sumaban más de 150,000 pesos, todas respaldadas por el valor de mi casa. ¿Estos créditos fueron autorizados por mí?, le pregunté al ejecutivo del banco. No, señor. Aparece usted como aval por ser el propietario del domicilio. Pero quien solicitó los créditos fue el señor Roberto Mendoza. Y si yo, como propietario, quisiera retirar ese aval, tendría que hacer una declaración legal de que esa persona ya no vive en su domicilio. Automáticamente los bancos le pedirían el pago inmediato de todas las deudas. Perfecto. Roberto había cavado su propia tumba usando mi casa como pala. Mi tercera parada fue la inmobiliaria donde trabajaba mi compadre Refugio. Alfonso, compadre, ¿qué te trae por aquí? Necesito que avalúes mi casa, Refugio. Oficialmente. ¿La vas a vender? Tal vez. Depende de cómo se porten sus inquilinos. Refugio me miró extrañado, pero no hizo más preguntas. Quedamos de mí no decir qué pasaría al día siguiente para hacer la evaluación oficial. Mi última parada fue con mi compadre Teodoro, el que me había recomendado al investigador. Teodoro, necesito un favor. Dime, compadre, ¿conoces a alguien que se dedique a cobranza? Alguien serio, pero que sepa hablar fuerte cuando sea necesario. Teodoro sonrió. ¿Problemas con deudores? Algo así. Mi cuñado Ramiro trabajó 20 años en el banco. Ahora tiene su propio despacho de cobranza. Es gente derecha, pero sabe cómo presionar a los que no pagan. ¿Me das su teléfono? Esa tarde llamé a Ramiro y le expliqué la situación. Le interesó mucho el caso. ¿Tienes pruebas de que usó tu dirección sin autorización? Todas las que necesites. Perfecto. Déjame hacer unas llamadas. Para mañana tengo lista toda la información sobre las deudas de tu yerno. Regresé a casa como a las 6 de la tarde. Carmen y Roberto estaban en la sala viendo televisión, muy cómodos en M y casa, planeando mi futuro. ¿Cómo te fue en el doctor, papá?, me preguntó Carmen sin voltear a verme. Muy bien, mija. El doctor dice que tengo la salud perfecta para mi edad, que puedo vivir muchos años más. Roberto torció la boca. No le gustó nada escuchar eso. Qué bueno, pa, dijo Carmen, pero el tono de su voz no sonaba alegre. Sí, qué bueno, agregué, porque tengo muchos planes para estos años que me quedan. Esa noche, mientras cenábamos, en la cocina, yo en mi mesa mientras Roberto usaba la del comedor como oficina, los observé detenidamente. Ellos creían que tenían todo controlado, que el viejo estorbo iba a seguir aguantando callado hasta que llegara el momento de desaparecerlo. No, sabían que el viejo estorbo había pasado el día preparando la lección más importante de sus vidas. Roberto, le dije de repente, mañana vas a estar en casa porque van a venir unas personas a hacer unos trabajos. ¿Qué tipo de trabajos?, preguntó, suspicaz. Cosas de mantenimiento. Ya sabes, cuando uno es dueño de una casa, siempre hay cosas que arreglar. La palabra dueño se quedó flotando en el aire como advertencia. Roberto me miró raro, pero no dijo nada. Mañana iba a ser un día muy interesante en la casa de la familia Mendoza. O mejor dicho, en mi casa. El jueves por la mañana me levanté más temprano que nunca. A las 6 ya estaba vestido con mi mejor camisa, la azul que Esperanza me había regalado en nuestro último aniversario. Tenía una junta muy importante ese día. A las 8 en punto llegó mi compadre Refugio con su portafolios y su cámara para hacer la evaluación oficial de la casa. Después llegó el licenciado Gutiérrez con todos los documentos legales. A las 9 llegó Ramiro, el especialista en cobranza, con un folder lleno de papeles sobre las deudas de Roberto. Buenos días, les dije cuando Carmen y Roberto bajaron a desayunar y se encontraron la cocina llena de señores con trajes. Permítanme presentarles a mis asesores legales. Carmen me miró confundida. Roberto se puso pálido. Papi, ¿qué está pasando? Siéntense, por favor. Tenemos que hablar de algunos asuntos importantes. Esperé a que se sentaran en la mesa de la cocina. Yo me quedé de pie,
con mis 3 acompañantes detrás de mí como respaldo moral. Carmen, hija mía, ayer me enteré de una conversación muy interesante que tuviste con tu comadre Lupita. Carmen se puso roja como jitomate. Roberto trató de pararse. Siéntate, Roberto. Tú también necesitas escuchar esto. Saqué la primera hoja de mis papeles. Resulta que ustedes han estado planeando mi futuro sin consultarme. Han decidido que soy un estorbo que hay que quitar del camino, que me van a meter a un asilo y van a vender mis cosas para pagarlo. Papá, yo. Déjame terminar, Carmen, porque hay algunas cosas que ustedes no saben. Le pasé las escrituras de la casa al licenciado Gutiérrez. Licenciado, ¿podría leerle a mi hija quién es el propietario legal de esta casa? Con mucho gusto. Según las escrituras registradas ante notario público, el único propietario de esta propiedad es el señor Alfonso Hernández Morales. No aparece ningún otro beneficiario o copropietario. Carmen abrió la boca como pescado fuera del agua. Pero papi, yo pensé que... Pensaste mal, hija. Esta casa es mía. Ustedes viven aquí porque yo se los permito. Pero parece que confundieron mi hospitalidad con estupidez. Roberto finalmente habló. Oiga, don Alfonso, no tiene por qué ponerse así. Solo estábamos pensando en lo mejor para usted. ¿Lo mejor para mí? ¿Venderme como animal viejo es lo mejor para mí? Le hice una seña a Ramiro. Roberto, te presento a Ramiro Vázquez, especialista en cobranza. Ramiro, ¿podrías contarle a Roberto lo que descubriste sobre sus deudas? Ramiro abrió su folder con la seriedad de un juez. Con mucho gusto. El señor Roberto Mendoza tiene deudas por un total de 153,000 pesos con 3 instituciones bancarias diferentes. Todas estas deudas fueron contraídas usando como aval esta dirección, sin autorización del propietario legal. Roberto se puso verde. Además, continuó Ramiro, tiene una demanda por pensión alimenticia no pagada por 32,000 pesos, correspondiente a un menor de 8 años que vive en la colonia americana. Carmen se volteó hacia Roberto como si le hubiera crecido otra cabeza. ¿Tienes un hijo? ¿Tienes un hijo y nunca me lo dijiste? Carmen, yo te puedo explicar. Y también nos puedes explicar, interrumpí, ¿por qué les dijiste a tus amigos que ganabas 40,000 pesos al mes cuando en realidad no tienes trabajo fijo? Saqué el expediente del investigador privado. ¿O por qué les dijiste a todos que tus padres viven en Monterrey cuando según el registro civil murieron hace 5 años? Roberto se levantó de la silla como resorte. Esto es una invasión a mi privacidad. No tienen derecho. ¿Derecho? Me reí sin ganas, como el derecho que tú tenías de usar mi casa como garantía para tus deudas sin preguntarme, como el derecho que tenían de planear mi vida sin consultarme. Carmen empezó a llorar, pero ya no me dolían sus lágrimas. Ya no. Papi, yo no sabía nada de esto. Roberto me dijo que... Roberto te dijo muchas mentiras, hija, y tú elegiste creerle a él en lugar de respetar a tu padre. Me dirigí a mis 3 acompañantes. Señores, ¿podrían explicarle a mi hija y a mi yerno cuáles son sus opciones legales? El licenciado Gutiérrez se aclaró la garganta. Señora Carmen, como su padre es el único propietario legal de esta casa, él puede pedirles que se retiren cuando guste. El señor Roberto, por su parte, tiene 72 horas para presentar un plan de pago de sus deudas, o los bancos procederán legalmente. Refugio añadió. La casa tiene un valor comercial de 2,500,000 pesos. Si el señor Alfonso decide venderla, tiene compradores interesados que pueden pagar de contado. Roberto se desplomó en la silla. Carmen lloraba como Magdalena. Pero no se preocupen, dije con la misma voz tranquila que había usado toda mi vida para explicarles las cosas cuando eran niños. Yo no soy como ustedes. Yo no planeo el futuro de mi familia a escondidas. Saqué la carta que había preparado con el licenciado. Roberto, tienes 3 opciones. Primera, pagas todas tus deudas y te disculpas como hombre por haber usado mi casa sin permiso. Segunda, te vas de mi casa hoy mismo y arreglas tus problemas por tu cuenta. Tercera, sigo los procedimientos legales y pierdes todo, incluyendo a Carmen. Carmen, continué, tú también tienes opciones.
Puedes quedarte en tu casa conmigo, con respeto y cariño como antes, o puedes irte con tu marido mentiroso a buscar dónde vivir. El silencio en la cocina era tan espeso que se podía cortar con cuchillo. La decisión es de ustedes, dije finalmente, pero la decisión la van a tomar respetando al dueño de esta casa. Ya se acabó el tiempo de tratarme como estorbo. El silencio que siguió después de mis palabras duró lo que parecieron horas, pero fueron apenas unos minutos. Carmen tenía la cara empapada de lágrimas y no paraba de ver a Roberto como si fuera la primera vez que lo conocía. Roberto fue el primero en hablar, pero ya no con la voz segura de siempre. Don Alfonso, yo puedo explicarle todo. Las deudas, lo del niño, todo tiene explicación. Roberto, lo interrumpí con una calma que me sorprendió a mí mismo. En 68 años de vida he aprendido que cuando un hombre tiene que explicar demasiado, es porque no hay nada que explicar. Carmen se limpió los ojos con la manga de su bata. Papi, yo no sabía nada de esto. Te lo juro por la memoria de mi mamá. Lo sé, hija. Por eso te estoy dando la oportunidad de elegir. Roberto se levantó de la mesa de golpe, ya con su verdadera cara, sin la máscara del yerno educado. Esto es un abuso. Es manipulación emocional. Carmen, tu papá te está chantajeando. Ramiro, el especialista en cobranza, habló con voz profesional pero firme. Señor Mendoza, le sugiero que modere su tono. Sus acreedores van a recibir copia de esta conversación. Su actitud puede influir en las facilidades de pago que le ofrezcan. Roberto se dio cuenta de que sus gritos solo empeoraban su situación. El licenciado Gutiérrez añadió: Además, señor Mendoza, técnicamente usted ha cometido fraude al usar una dirección sin autorización del propietario para obtener créditos. Es un delito que puede llevarlo a la cárcel. La palabra cárcel cayó como balde de agua fría. Roberto se desplomó otra vez en la silla. Carmen, me volteé hacia mi hija. Necesito que me contestes una pregunta, y quiero que me contestes con el corazón. Ella asintió, todavía llorando. ¿Tú realmente pensabas que era correcto meterme a un asilo? ¿De verdad creías que tu papá era un estorbo del que había que deshacerse? Carmen se quebró completamente. Lloró como no la había visto llorar desde que era niña. No, papi. No lo pensaba yo. Era Roberto. Él me decía que los viejos eran una carga, que nunca íbamos a progresar si tú seguías aquí. Me decía que era normal en las familias modernas, que así se hacía ahora. ¿Y tú le creíste? Yo no sabía qué pensar. Roberto sonaba tan seguro, tan educado. Decía que tenía experiencia con esas cosas. Me dolió escuchar eso, pero al menos era honesta. Roberto, le dije, ¿tienes algo que decir antes de que tomes tu decisión? Él me miró con una mezcla de odio y miedo. Usted no entiende, don Alfonso. Su hija merece algo mejor que esto. Merece una vida moderna, no estar cuidando viejos. Esas palabras fueron su error final. Carmen levantó la cabeza como si le hubieran dado una bofetada. ¿Cuidando viejos? ¿Así? ¿Ves a mi papá? ¿Como una carga que hay que cuidar? Carmen, no es personal, pero... Claro que es personal, gritó Carmen por primera vez en meses. Es mi papá, el hombre que me dio todo, y tú me convenciste de traicionarlo. Se levantó de la mesa y se plantó frente a Roberto. ¿Tienes un hijo que abandonaste? ¿Mentiste? ¿Sobre tu trabajo? ¿Mentiste sobre tus padres? ¿Mentiste sobre todo? Roberto no contestó. Su silencio fue confesión completa. Carmen se volteó hacia mí. Papi, perdóname. Perdóname por ser tan ciega, por ser tan ingrata. No tengo perdón de Dios. Carmen, no, déjame hablar. Tú construiste esta casa para mí. Trabajaste como burro toda tu vida para darme educación. Cuando mi mamá se enfermó, tú la cuidaste día y noche sin quejarte. Y yo te quería tirar como basura vieja. Se hinchó en el suelo junto a mi silla. Si me corres de la casa me lo merezco. Pero por favor, perdóname. No soy la hija que tú criaste, pero quiero volver a serla.
Por primera vez en semanas se me hizo un nudo en la garganta, pero esta vez de emoción. Levántate, hija. Los Hernández no nos hincamos ante nadie. La ayudé a levantarse y la abracé como cuando era niña. Una familia puede cometer errores, pero siempre hay tiempo de corregirlos si hay amor verdadero. Roberto, viendo que perdía a Carmen, hizo su último intento desesperado. Carmen, no puedes elegir a este viejo sobre tu futuro. Conmigo puedes tener una vida de verdad. Carmen se separó de mi abrazo y le contestó con una frialdad que me llenó de orgullo. Roberto, tú no eres mi futuro. Eres el peor error de mi pasado. Tienes una hora para sacar tus cosas de mi casa, le dije. Mis asesores te van a acompañar para asegurar que no te lleves nada que no sea tuyo. Roberto salió de la cocina hecho una furia, gritando amenazas vacías. Carmen y yo nos quedamos solos por primera vez en meses. ¿Me puedes perdonar, papi? Ya te perdoné, hija, pero ahora tenemos que reconstruir lo que se rompió. ¿Cómo? Empezando por volver a hacer chilaquiles los domingos. Por primera vez en mucho tiempo, Carmen sonrió de verdad. 3 meses después, nuestra casa volvió a ser hogar. Carmen y yo restablecimos nuestras tradiciones poco a poco. Los domingos por la mañana, otra vez chilaquiles con salsa verde. Los sábados, otra vez al mercado San Juan de Dios, donde doña Chelo me preguntó, ¿dónde me había metido tanto tiempo? Otra vez las tardes en la sala, platicando mientras yo leía el periódico y ella tejía, como hacíamos antes de que llegara la tormenta que se llamaba Roberto. Mi sillón café regresó a su lugar de siempre. La mesa del comedor volvió a ser para comer, no para oficina de mentirosos. Mi jardín siguió siendo mío, con sus rosas que ahora Carmen ayudaba a cuidar. Roberto desapareció de nuestras vidas como humo malo. Los bancos le dieron facilidades de pago cuando se enteraron de que ya no vivía en mi casa. Pero tuvo que conseguir trabajo de verdad para pagarles. Supimos por ahí que andaba vendiendo seguros otra vez, viviendo en un cuartito de azotea. Su hijo de 8 años seguía esperando la pensión que nunca llegaba. Carmen pidió el divorcio a los 2 meses. No quiero llevar el apellido de un mentiroso, me dijo. Le apoyé en todos los trámites legales. Mi hija había cometido un error, pero los errores se pueden corregir cuando hay voluntad de cambio. Una tarde, mientras regábamos juntos las plantas, Carmen me preguntó algo que llevaba tiempo pensando. Papi, ¿tú siempre supiste que Roberto era un mentiroso? No desde el principio, le contesté honestamente. Pero cuando empezó a faltar al respeto, supe que algo no estaba bien. Un hombre que desprecia a su suegro sin razón, generalmente tiene secretos que esconder. ¿Por qué no me dijiste nada antes? Me quedé pensando un momento, regando los rosales que tanto le gustaban a Esperanza. Porque hay lecciones que no se pueden enseñar con palabras, hija. Se tienen que vivir en carne propia. ¿Y si yo hubiera elegido irme con él? Entonces habrías aprendido la lección de la manera más dolorosa. Pero tarde o temprano la habrías aprendido. Carmen dejó de regar y me miró con esos ojos que había heredado de su madre. ¿Me puedo confesar algo, papi? Dime. Cuando Roberto me convenció de que eras un estorbo, en el fondo yo sabía que estaba mal. Pero era más fácil creerle a él que enfrentarlo. Era más cómodo pensar que tú eras el problema, porque así no tenía que admitir que me había casado con la persona equivocada. Esas palabras me dolieron, pero también me aliviaron. Carmen había entendido la lección completa. Por eso cuando llegó el momento de elegir, continuó, supe que tenía que elegir bien, porque ya había elegido mal una vez. Esa noche, cenando en la mesa del comedor como familia otra vez, Carmen me dijo algo que me llenó el corazón. Papi, quiero que sepas que nunca más voy a permitir que nadie me haga dudar del amor que te tengo. Aprendí que cuando una hija pierde el respeto por su padre, no está perdiendo un estorbo, está perdiendo su norte. Al mes siguiente, Carmen conoció a Alberto, un maestro de secundaria viudo con 2 hijas pequeñas. Un hombre sencillo que, la primera vez que vino a la casa me preguntó, «Don Alfonso, ¿qué necesita que le ayude en la casa?» En lugar de tratar de cambiar lo que encontró, quiso contribuir a mejorarlo.
Ese sí es hombre de verdad, le dije a Carmen después de conocerlo. ¿Cómo? ¿Lo sabes tan rápido? Porque me pidió permiso para llevar flores a la tumba de tu madre antes de pedirte que fueras su novia. Porque les enseña a sus hijas a llamarme abuelo Alfonso. Porque cuando ve esta casa, no ve una propiedad que puede usar. Ve una familia a la que puede pertenecer. Ahora, mientras escribo esta historia sentado en mi sillón café, viendo a Carmen preparar la cena mientras sus 2 nietas adoptivas hacen la tarea en la mesa del comedor, entiendo algo que me tomó 68 años aprender. La dignidad no se regala ni se hereda, se construye día a día con decisiones correctas. Y cuando alguien trata de quitártela, no es porque no la merezcas, es porque ellos nunca la tuvieron. Un padre que se deja faltar al respeto no está siendo humilde. Está enseñándole a sus hijos que el amor no tiene límites, y eso es mentira. El amor sí tiene límites. El respeto, la gratitud y la honestidad. Carmen aprendió que las decisiones tienen consecuencias. Yo aprendí que a veces hay que estar dispuesto a perder a los hijos para no perder la dignidad. Y los dos aprendimos que el perdón real solo llega después del arrepentimiento verdadero. Ahora, cuando vienen visitas a mi casa, Carmen me presenta con orgullo. Él es mi papá, Alfonso Hernández. Él construyó esta casa con sus propias manos y me dio la mejor educación del mundo. Ya no soy el viejo estorbo que había que esconder. Volvió a ser el hombre que merece respeto porque se respeta a sí mismo. Y esa, amigos, es la diferencia entre existir y vivir con dignidad. ¿Alguna vez les ha pasado algo parecido con su familia? ¿Han tenido que poner límites a los que más aman para que recuerden quiénes son ustedes? Compártanme en los comentarios de qué ciudad me están escuchando y díganme si hice lo correcto o si ustedes habrían actuado diferente. Dale like si crees que un padre tiene derecho a exigir respeto en su propia casa. Y suscríbete si quieres escuchar más historias de gente que recuperó su dignidad cuando todo parecía perdido. Recuerden, el respeto no se mendiga, se gana, se da y se exige cuando es necesario. Hasta la próxima historia, amigos.